Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, la teoría. Habíamos visto que una ecuación diferencial lineal de esta forma, donde tenemos y' más una función p de x multiplicada por y igualada a otra función en x, en este caso la llamamos q de x, es una ecuación lineal de primer orden. Un ejemplo sería y' más 1 sobre x por y igual a 2, donde 1 sobre x, que está multiplicando a y, sería, en nuestra expresión general, p de x. Y este 2 sería equivalente a q de x. Para resolverlo nos vamos a valer de un factor que llamaremos luego factor integrante. Vamos a multiplicar x por toda la expresión, quedándonos x por y' más y en el primer miembro de la igualdad. Fíjense que al multiplicar todo por x, acá nos queda x por y', y multiplicamos x por 1 sobre x, nos queda 1, por lo tanto nos queda esto. Y del otro lado de la igualdad nos queda 2 por x. Si miramos el primer miembro de la igualdad, eso corresponde a la derivada del producto. Derivamos el producto x por y, por lo que nos queda la derivada del primer factor por el segundo como está, más el primer factor por la derivada del segundo. Pero bien, fijémonos que x' sería derivar a x respecto de x. Por lo tanto, eso nos queda igual a 1 si reemplazamos la derivada de x por y va a ser igual a y más x por y'. Si reemplazamos la igualdad x, y' más y por la derivada del producto, nos queda esta expresión. Pero si nosotros quisiéramos saber quién es x por y, como eso está derivado, deberíamos integrar. Si integramos este lado de la igualdad respecto de x, debemos hacer lo mismo del otro lado de la igualdad. Por lo que nos va a quedar que x por y es igual a 2 por x cuadrado sobre 2 más c. Recordemos, este 2 es una constante que podemos sacar fuera de la integral, y al integrar x respecto de x nos queda x cuadrado sobre 2. Si ahora pasamos dividiendo x del otro lado de la igualdad, nos va a quedar x cuadrado dividido x. ¿Por qué nos queda x? Porque acá podíamos simplificar este 2 con este 2, ¿sí? Y a este término c lo voy a dividir por x. Ahí resolvimos este ejemplo sencillo de una ecuación lineal de primer orden. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro tipo de expresión? ¿Siempre vamos a multiplicar todo por x y trabajar la expresión de este modo? Y no siempre es tan sencillo encontrar este factor integrante. Para ello vamos a ver una expresión general para resolver cualquier tipo de ecuación lineal de primer orden. Vamos a multiplicar a toda esta expresión por un factor integrante que ahora no lo vamos a llamar x, sino va a ser cualquier función de x. En este caso, y de x.
resolviendo de un modo similar al anterior, un procedimiento similar, multiplicamos este factor y de x por todo el primer miembro de la igualdad, y' más p de x por y, y si multiplicamos por el primer miembro de la igualdad, por y de x, debemos hacer lo mismo con el segundo miembro de la igualdad. Del primer miembro, así como habíamos trabajado anteriormente en el ejemplo, podríamos pensarlo como la derivada del producto entre el factor integrante y y. Eso lo seguimos igualando a y de x por q de x. Pues bien, si nosotros tenemos la derivada de un producto, del mismo modo como trabajamos anteriormente, deberíamos conocer quién es ese producto. Para eso integramos ambos miembros respecto de x, quedándonos el factor integrante y de x por y igual a la integral de y de x por q de x diferencial x. Si a su vez pasamos este factor integrante dividiendo, tendríamos la expresión final para resolver cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden. Fíjense en que los pasos son análogos, ¿sí?, al ejemplo dado. Pero bueno, para poder resolver, nosotros deberíamos conocer quién es este factor integrante. Fíjense en que en esta expresión general, que sería la fórmula que vamos a utilizar, q de x es conocido, es una función conocida, pero y de x debemos averiguarlo. Partíamos de esta expresión, que es y' más p de x por y igual a q de x. Sabíamos que la solución final tenía esta forma. No conocemos quién es el factor integrante. Para encontrarlo, nos vamos a valer de esta igualdad, que es a la expresión original, la multiplicamos por el factor integrante. El primer miembro de la igualdad es equivalente a la derivada del factor integrante por y. A su vez, la derivada del factor integrante por y es igual a la derivada del producto, por lo que nos queda la derivada de y de x por y más y de x por y'. Por otro lado, sabemos que esto que tenemos acá es la solución de la derivada del producto, que está escrita de este modo, y a su vez eso equivale a la derivada de y de x por y más y de x por y'. Fíjense que de ambos lados de la igualdad podemos simplificar y de x por y'. Por lo que nos queda y de x por p de x por y igual a y de x' por y. De esa igualdad podemos simplificar y porque es un factor que está en ambos miembros de la igualdad, quedándonos la expresión y de x por p de x igual a y' de x. Despejando y de x, nos queda y de x dividido por y' de x dividida por y de x,
de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad nos queda p de x. Si integramos ambos miembros de la igualdad, podríamos encontrar quién es y de x. Pero en la forma en que está expresada, como tenemos la integral de una función derivada dividida esa función, eso sería el logaritmo natural de y de x. Del otro lado de la igualdad no podemos resolver nada porque no sabemos quién es p de x, eso está escrito en forma genérica. Si aplicamos la función exponencial, podríamos encontrar quién es y de x. Por lo tanto, el factor integrante va a ser igual a la exponencial de la integral de p de x. Si esa expresión, ese factor integrante que logramos encontrar, lo reemplazamos en esta expresión, tenemos la expresión general para resolver cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden. Otra forma en que pueden llegar a encontrarlo en los libros, fíjense en que acá tenemos 1 sobre la exponencial de la integral de p de x. Esto sería equivalente a escribir a e elevado a la menos la integral de p de x.